Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Siempre, además, aparte, una gratitud especial a las personas que se han suscrito al canal. Bienvenidos sean. Aquí esperamos estar a la altura de sus expectativas y podemos discutir reseñas diversas, etcétera, libros que nos promueven ideas y contextos relativos a ellos, que tienen todavía incluso mucha vigencia, mucha actualidad. Hoy tenemos un libro bastante interesante. Probablemente no sea la mejor obra de su autor. Es un tipo que escribió una obra bastante interesante desde muchos puntos de vista. Un hombre muy polémico, jamás la rehuyó a la polémica, la enfrentó duramente durante su vida. Y nos ha dejado uno de los estandartes importantes del liberalismo, del pensamiento liberal en Europa, de lo que pudiera ser buena parte del siglo XX. Murió a comienzos del siglo XXI, en particular en el año 2006. Estoy hablando de este libro, fíjense ustedes, aquí está. La obsesión antiamericana. Aquí pueden ver ustedes. Jean-François Revel, Dinámica, Causas e Incongruencias. Es muy interesante además ese subtítulo porque él va a ahondar en esas tres variables que está enunciando allí. La dinámica de esa obsesión antiamericana, las causas, que es lo que la origina, cuáles son las potenciales energías que pueden moverse allí, y las incongruencias e inconsistencias que maneja esa misma obsesión. Ya por decirle obsesión se trata de un fenómeno irracional, es decir, es un fenómeno que no atiende precisamente a causas lógico-conducentes, sino a una obcecación de las personas o de las sociedades en torno a un tema. Para enfrentar este autor me voy a apoyar porque este es uno de los autores que reconoce Mario Vargas Llosa. Este es un libro que nosotros hemos reseñado acá, un libro que recomiendo siempre ampliamente. Se trata de La llamada de la tribu, en donde Vargas Llosa hace un recuento bastante generoso y adecuado de las personas que han influido más en su desarrollo de ideas políticas y de ideas de filosofía política y de creencias políticas y suposiciones y todo aquello. Él ha sacado un trabajo bien interesante y uno de los autores que él reconoce como influencia, como pivote dentro de su pensamiento, dentro de sus ideas liberales, es precisamente Jean-François Revel. Este hombre nace en 1924, él no se llamaba Revel, ese es un nombre, un seudónimo literario, él se llamaba Ricard, perdonen ustedes, Jean-François Ricard, que de hecho es el nombre que tiene su hijo, ellos los dos escribieron un libro bastante reconocido que se trata algo así como El monje y el filósofo, en donde el hijo, que es un converso al budismo tibetano, expone una cantidad de ideas. Ya esperamos tener ese libro en algún momento acá porque tiene lo suyo respecto a las dos no siempre contrastantes perspectivas sobre la vida, muchas veces coincidentes, que manejan estas dos personas. Lo cierto es que Revel, que les decía, no vamos a trabajar uno de sus grandes textos. Si usted conoce el autor, él tiene libros muy famosos, por ejemplo, Ni Marx ni Jesús, tiene La tentación totalitaria, tiene El conocimiento inútil, tiene, en fin, una serie de textos. Básicamente se puede decir que la obsesión, sobre todo en los últimos trabajos de Revel, la obsesión recurrente en él es el tema de la censura. Para él, ya el poder en el mundo globalizado que nos toca vivir, él lo va a empezar a notar no como el poder, aquello que regenta o que es el monopolio de la violencia, como pudiera decir Weber, por ejemplo, Max Weber, un autor clásico, o el monopolio de las armas. No, ya para Revel el poder está empezando a transitar o a moverse hacia a quien puede manejar la censura, aquel que pueda censurar contenidos y por ello mismo imponer otros, es decir, regular esa especie de compuerta de qué es lo que debe pensarse. Lo va a preocupar mucho porque él dice allí va a empezar a anidar un verdadero poder. Y mucho antes de que toda esta moda que han impuesto algunas personas desde algunas corrientes ideológicas empezasen a hablar de posverdad y todo eso, ya él empezaba a hablar con el conocimiento inútil precisamente de eso. Porque le preocupaba diciendo que la mentira, pero no la mentira simple, sino la mentira maquillada, la mentira preparada, la mentira condimentada, es lo que precisamente va a mover las sociedades en el futuro. Así lo veía él y no se ha errado tanto, se puede decir, viendo los casos que nos han convocado en los últimos años. Lo cierto es que Revel es un sujeto que él
nace, les decíamos, en 1924. Esto implica para cualquier persona de su generación que le explotó directamente la Segunda Guerra Mundial estando en la primera juventud. Si la Segunda Guerra Mundial la asumimos como 1939, un comienzo oficial de ella, y ya la ocupación de Francia en 1940, este es un hombre que tenía a la sazón, debe haber tenido unos 16, 17 años, y él pasa directamente a la resistencia, y es un hombre que se va a vincular a las ideas de izquierda, durante mucho tiempo al socialismo, pensando, como hacía mucha gente de su generación, que podía haber allí una compuerta hacia un mundo distinto. Él va a conocer a muchas de las personas importantes, él va a ir a la célebre École Nationale Supérieure, allí se va a formar. Es un sujeto que tiene una formación filosófica importante. De hecho, él tiene una historia de la filosofía occidental y él va a vapulear mucho a los filósofos franceses, sobre todo por su barroquismo expresivo y por esa capacidad de usar expresiones extraordinariamente inusuales para tratar de describir cosas que pudieran decirse de manera más simple. Él los va a revolcar muy duro con eso porque su prosa es una prosa muy directa. De Revel se pueden decir muchas cosas, pero no que esconde su significado. Él dice las cosas en palabras sencillas y es algo que incluso el propio Vargas Llosa, que es un escritor notable, lo nota. Él dice, Revel es un sujeto que, a pesar de que trata a veces temas que son complejos, que son pedregosos en su dinámica, él lo hace con palabras muy sencillas y puede llevar a un hombre de una cultura media a entender perfectamente de qué es lo que se está hablando, aunque se traten de temas de enjundia, de temas de profundidad. Entonces, es un sujeto que va a migrar. Él mismo dice que él va a tomar el testigo liberal de Raymond Aron, el famoso pensador francés, que va a ser esa especie de sujeto a la sombra de aquella espectacularidad que en su momento personificaron sujetos tipo Sartre o como luego Foucault. Se siente que eran unas especies de vedettes de los medios, en buen y mal sentido. Eran personas muy reconocidas, dejaron una obra que uno puede discutir sobre su validez o no, pero Aron era ese sujeto muy brillante que no gozaba de esa particularidad, quizás porque él mismo no tenía el carisma personal para esa exposición mediática, quizás porque no lo buscaba, quizás porque sus ideas requerían una investigación un poco más profunda que la evidencia simple que presentaban o que pretendían presentar los otros con sus esquemas reductores, en el caso de Foucault, de la violencia, del poder, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante ver, él toma ese testigo, pero Revel es un sujeto muy distinto a Aron. Es decir, Aron es un sujeto profundo, claro en sus ideas, las expone con valor. Revel es mucho más combativo. Revel no va, viniendo de la izquierda, va a pasar al tema del liberalismo, va a ser satanizado duramente por la izquierda. Él mismo se queja de cómo sus libros, en algunos casos los editores les ponen notas diciendo que bueno, tuve que publicar esto, etcétera, etcétera. Pero es un sujeto que habla claro y no rehúye jamás el combate ideológico. Sus libros además están muy bien documentados. Entonces es un sujeto que es temible en el debate porque tiene mucho conocimiento, tiene conocimiento cosmopolita, que es una cosa rarísima en Francia además, porque él es uno de esos pensadores verdaderamente cosmopolitas y verdaderamente globales. Muchos de los pensadores famosos de Francia tenían un parroquialismo lamentable. Eso es una cosa que poco se ha dicho, pero les gustaba hablar de 2 o 3 temas recurrentes: Vietnam, China, Rusia, etc. Pero el cosmopolitismo de Ravel supera todo eso. Es una cosa que empieza a vincularnos con cifras, con elementos, con análisis globales y con análisis histórico, a la par de todo ello con una formación filosófica importante. Entonces el sujeto era, repetimos, una especie de blindado, y sus libros, polémicos como son, y no quiero decir con esto que se suscriben todas sus ideas, tienen claridad expresiva y no rehúyen llamar las cosas por su nombre, aunque con ello puedan incurrir en un error. Para darle pie, fíjense, voy a directamente a lo que dice Vargas Llosa sobre este autor, que me parece muy importante, porque Vargas Llosa siempre tiene esa claridad para poner, el marco de las ideas justo en su punto, y dice lo siguiente. Fíjese, lo leo, estoy en la página 281 de este libro, que se llama La llamada de la tribu, libro que Vargas Llosa, como ustedes pueden ver acá, está en una serie de pensadores que él asume como personas que lo han influido de forma importante. Dice Vargas Llosa: una valiosa contribución de la Francia contemporánea en el campo de las ideas no han sido los estructuralistas, los deconstruccionistas, ni los nuevos filósofos, más vistosos que consistentes, sino un periodista y ensayista político, Jean-François Revel.
Sus libros y artículos, sensatos e iconoclastas, originales e incisivos, resultaban refrescantes dentro de los estereotipos, prejuicios y condicionamientos que asfixiaban el debate político de nuestro tiempo. Vargas Llosa conoce además bastante bien la sociedad francesa. Él vivió allí y sabe de lo que está hablando de primera mano. Y dice lo siguiente: por su independencia, su habilidad para percibir cuándo la teoría deja de expresar la vida y comienza a traicionarla, por su coraje para enfrentarse a las modas intelectuales y su defensa sistemática de la libertad en todos los terrenos donde ella es amenazada o desnaturalizada, Revel hace pensar en un Albert Camus o en un George Orwell de nuestros días. Como el de ellos, su combate fue también bastante incomprendido y solitario. Y eso en todo sentido es acertado. ¿Por qué? Porque Revel, sobre todo a última parte de su tiempo, era muy leído, sus libros muy comentados, pero también satanizados por esa especie de hegemonía de pensamiento correcto que no tenía la difusión que puede tener hoy en día, la difusión de esa corrección política que permea en algunas redes sociales y que se viste como de una especie de moralismo pacato y medio absurdo, sino que en esa época la ejercían, y eso después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, sujetos que la izquierda presentaba como correctos. Léase 2 puntos: George Lucas, Teodoro Adorno, gente que tuvo una enorme impronta sobre qué era lo que debía o no debía leerse, no porque ellos prohibieran nada, sino porque ellos simplemente denegaban la posibilidad de talento en algunas personas o no. Y en el caso de Revel, ya en los años 70, 80, cuando empieza a separarse completamente de ese mainstream, de esa gran corriente de pensamiento de izquierda, pues por supuesto empieza también a ser rechazado, pero con todo ello muy leído, porque sus libros siempre han estado muy bien informados. Quería comentarles otra cosa. En este caso, él tiene, y acerta Vargas Llosa también en eso, en llamarlo periodista, en el mejor sentido. Es un sujeto de expresión franca, de expresión directa. Él, por ejemplo, cuando se refiere a la obsesión antiamericana, él habla en la izquierda de la vulgata antiamericana, es decir, de esa especie de conocimiento bíblico, lo pone así, ¿no? Como lo que debe la vulgata, entiéndase, es una alusión a la traducción al latín que hiciese Jerónimo, San Jerónimo. Entonces, esa compactación o unificación del conocimiento de lo que debe ser, en este caso, en el caso de la Biblia en particular, aquella Biblia latinizada por San Jerónimo, en este caso, por la izquierda, que tenía una especie de vocabulario y pensamiento bastante uniforme. Entonces él así los cataloga y se da cuenta, y es una de las cosas que el libro toca, y vamos a citar solamente una parte, no todo él, porque es muy recurrente. Va a citar mucho del antiamericanismo que surgió, paradójicamente, después del 11 de septiembre del año 2001, cuando Al-Qaeda y su materia gris, que era Osama Bin Laden, atacan las torres del World Trade Center, y ahí lo atacan, las derrumban y atacan el Pentágono y todo ello. Entonces él empieza a darse cuenta que en paralelo a una supuesta solidaridad primigenia, luego se da cabida a toda esa revulsión antiamericana, sobre todo en los europeos. Y una de sus tesis recurrentes, y las tesis de él van a ser, o son tesis que pueden dolerle a muchos europeos y a muchas personas en el mundo. Él dice, primeramente, grafica que existe un antiamericanismo, sobre todo en Europa, de izquierdas y de derechas. Y él lo expone claramente de dónde viene y por qué. Es muy interesante. Luego, la segunda gran tesis es que él dice, bueno, Estados Unidos se ha vuelto en el siglo XX una gran potencia mundial, y lo es en diversos sentidos, en sentido militar, cultural, etcétera, técnico, diversos puntos, pero lo ha sido básicamente por 2 grandes variables. Primero, por la voluntad interna o intrínseca de su propio pueblo, y después por los errores de los demás. Estados Unidos no puede culparse del suicidio europeo en 2 guerras mundiales en donde la civilización europea se vino a las ruinas y hubo que sacarla de un estado comatoso completa. Entonces él dice, bueno, de eso no lo pueden culpar. De los desastres que ha pasado en Latinoamérica con recurrentes gobiernos autoritarios pretendiendo permanentemente invertir la rueda, no se puede culpar a los estados. Es muy fácil eso, y lo vamos a presentar con argumentos también. Luego también él habla de Asia, de África, en fin, él dice, es muy sencillo y en cierta manera como balsámico empezar a culpar al otro de las carencias que uno puede tener, pero hace falta en ese sentido también ser un poco más autocrítico y ver, bueno, cuáles son las causas radicales. Se ve con esto pues que no era muy bienvenido su análisis, sobre todo en algunos círculos europeos que se dan a sí mismos por preclaros en materias de política exterior, sobre todo. Entonces quiero ya entrarles al tema para que podamos discutir varias cosas. Él empieza
Primero, empecemos por el índice, que me parece que ya en sí mismo nos dice mucho. La obsesión antiamericana, recuérdese, dinámica, causas e incongruencias. Y el índice nos dice lo siguiente. Lo primero, exposición de motivos. Él empieza a decir qué cosa es esa obsesión antiamericana, cómo funciona, cómo se manifiesta. Luego, sobre algunas contradicciones del antiamericanismo. Luego, antimundialismo y antiamericanismo. Ese antimundialismo debe entenderse como antiglobalización. Estamos ya en la segunda década, comenzando ya la tercera década del siglo XXI. Se han olvidado para muchos aquellos movimientos bastante coordinados antiglobalistas de izquierda que en Seattle y en otras atacaban a la Organización Mundial de Comercio. Se recuerda hoy en día muy poco los asaltos, por ejemplo, de algunos de estos agricultores subvencionados por la Unión Europea en Francia que atacaban al McDonald's. Por ejemplo, el caso de Joseph Bové y otra de esa gente que tenían o que tuvieron en su momento cierta fama como antiglobalistas supuestos. Esto lo desmonta Revel de manera bastante clara. El capítulo 4 dice, ¿y por qué tanto odio y tantos errores? Número 5, la peor sociedad que haya existido jamás. Aquí está tratando de desmontar también muchos de los mitos. La extinción cultural, ahí sobre todo se refiere a Francia y a ese terror permanente en Francia de una supuesta extinción cultural que ha llevado precisamente por aislacionismo y por no saber integrar, como él pone de ejemplo a los Estados Unidos, que ha integrado otras culturas en la propia, eso justamente a un debilitamiento de la propia cultura francesa. Número 7, simplismo de los dirigentes europeos en política internacional. Número 8, América como escapatoria. Y luego una conclusión que dice el antiamericanismo, principal promotor de la superpotencia. Bueno, estas son ideas escritas hace más o menos unos 20 y tantos años. Adolecen en algunos casos de la actualización, como es un sujeto muy periodístico, él utiliza mucha referencia local. Repito, la situación de las Torres Gemelas en 2001 es para él un punto de quiebre y hay muchísimo análisis en lo que respecta al año 2001 y al año 2002, que es cuando se termina publicando este texto. Él muere 4 años después, en el año 2006. En 1924 al 2006 es su vida, 82 años más o menos. Entonces, lo importante es tratar de entender las cosas que él asume como perentorias, como situaciones locales, temporales, y las cosas que son estructurales o medulares, sobre todo en el caso europeo que él conoce también, porque él se manejaba muy a caballo entre la cultura norteamericana que conocía, que había vivido, y la cultura europea, muy en especial la francesa, donde debatía en los medios recurrentemente y publicaba sus ideas. Entonces, fíjense ustedes, estoy en la página 15 y dice acá lo siguiente. Entonces América, está hablando del momento casi de posguerra, dice, entonces América para los europeos era el macartismo, la ejecución del matrimonio Rosenberg, necesariamente inocentes, el racismo, la guerra de Corea, que había acabado precisamente en 1953, el dominio de la propia Europa, la ocupación americana en Francia, como decía Simone de Beauvoir, o el Partido Comunista. Durante el decenio siguiente, la guerra de Vietnam proporcionó la razón principal para odiar a los Estados Unidos, dice él. Esos eran los vértices coordinados, ya a partir de los años 50 en adelante, que iban a manejarse. Y fíjense que cita, y no es casual, al Partido Comunista francés, que es una de las organizaciones comunistas más grandes del mundo, aparte de la soviética. Es decir, él llegó a tener una estructura interna, y ahí uno se da cuenta también del valor de este hombre, porque hablar sobre esto hoy en día, cuando muchas de estas instituciones están mitigadas por la falsedad que cubrieron durante tanto tiempo y por el absoluto absurdo de muchas de sus tesis postuladas, es muy fácil hacerlo, pero hacerlo en su momento cuando el Partido Comunista regentaba gran parte de la vida cultural francesa, y eso hay que decirlo, desde profesores en las universidades, en los medios. Es decir, oponerse a eso no es que fuese imposible, al final del día era una sociedad democrática, pero se necesitaba bastante valor y bastante coraza para poder resistir las invectivas de esta gente que no eran ni pocas ni pobres. Sigo adelante, estoy en la página 15 todavía. Dice, en los países democráticos o en algunos de ellos, una fracción de la población, partidos políticos y la mayoría de los intelectuales eran partidarios del comunismo o al menos daban alguna forma de apoyo a las ideas próximas al comunismo. Así pues, el antiamericanismo, por su parte, era racional, ya que se identificaba a América con el capitalismo y el capitalismo con el mal.
Menos racional era, cierto es, que para preservar su creencia aquellos comunistas y el inmenso rebaño de compañeros de viaje se tragaran las mentiras más flagrantes y más estúpidas sobre la sociedad o la diplomacia americanas y rehuyeran cuidadosamente toda información exacta sobre la realidad de los sistemas comunistas. A decir verdad, el antiamericanismo irracional y el rechazo de la información verdadera y verificable sobre los Estados Unidos y sobre los enemigos de la democracia eran aún más paradójicos en los sectores de la opinión occidental, en verdad mayoritarios, que temían y rechazaban al comunismo y sin embargo triunfaban en ellos y siguen haciéndolo a comienzos del siglo XXI. Lo que él quiere decirnos en cierta manera, y fíjense ustedes, es como muchos de esos sectores intelectuales, si no eran decididos partidarios de las ideas de izquierda, tenían una especie de coqueteamiento o de atracción en cierta manera, por cómo se manejaban estas ideas. De manera que usted puede darse cuenta allí que él está haciendo una acusación muy directa a cosas que él seguramente había vivido. Dice más, y aquí se enfoca, aquí le da vuelta al lente y le da un giro y dice, el antiamericanismo de derecha en Europa se debe a que este continente perdió en el siglo XX el papel que le correspondía desde el siglo XV como principal centro de iniciativa y conquista del planeta y dejó de ser el foco artístico y científico más importante y casi el amo de la organización político-estratégica y de la actividad económica del mundo. En cuanto al antiamericanismo de extrema derecha, su motor, como el de la extrema izquierda, es simplemente el odio a la democracia y a la democracia liberal, que es su condición. Y aquí es muy importante también recalcar eso, porque si bien algunos pensadores, pensemos por ejemplo en Antonio Escotado, que nos dicen, mire, eso de que la extrema derecha y la derecha, eso son invenciones de izquierda, y es algo que puede sobre todo sujetarse al siguiente razonamiento, y es que esos llamados partidos de derecha, si usted, por ejemplo, se enfoca en Europa y dice, bueno, ¿quiénes son los partidos de derecha? ¿Y quiénes son los de ultraderecha? ¿Qué concepción del Estado tienen? ¿Qué concepción de la economía tienen? ¿Qué concepción del mercado tienen? Realmente se va a dar cuenta usted que va un zoológico variado de posibilidades o un arcoíris de posibilidades enorme, de distintas tendencias. Hay quienes apuestan por un libre mercado, hay quienes apuestan por un control completo del Estado. Hay una cantidad de ideas en las cuales ni siquiera se ponen de acuerdo, de manera que cuesta mucho entender a esa derecha como una cosa uniforme, cual suele acusarse de parte de algunos partidos de izquierda, mientras que al revés, en los partidos tanto de la izquierda pre-muro de Berlín como de la izquierda post-muro de Berlín, el catecismo es mucho más uniforme en cuanto a lo que se quiere, en cuanto a lo que se detesta y en cuanto a lo que se pretende excluir del debate público. Eso puede decirse y eso es algo que lo apunta Ravel también de una manera bastante clara. Sigo leyendo sus razonamientos, lo tengo acá en la página 18. Esto es realmente interesante, como este hombre, sobre todo sus disquisiciones sobre la sociedad francesa, que tienen ese conocimiento directo de quien ha vivido una circunstancia no solamente actual, sino también pre y post Segunda Guerra Mundial, que es para Francia casi que un momento de reseteo completo sobre su institucionalidad democrática. Aún sin salir de Francia, no hace falta, por lo demás, entregarse a un trabajo sobrehumano de investigación para demostrar la falsedad de ciertos argumentos particularmente groseros de la vulgata antiamericana. Así, por odiosos que fueran el macartismo y McCarthy, ¿por qué no hacer constar que los propios americanos, encabezados por los republicanos, habían desmontado en 4 años a aquel molesto senador? En la actualidad ha quedado más que de sobra confirmado y ya se había demostrado en 1970 que el matrimonio Rosenberg era efectivamente espía del Comintern, es decir, de la Unión Soviética, y que su papel fue de lo más nefasto, o que Alger Hiss, uno de los colaboradores más próximos del presidente Franklin Delano Roosevelt, en particular en la conferencia de Yalta, ya trabajaba también para los servicios del Este e informaba a Stalin. Por asombrosa que pueda parecer esa barbaridad, medio siglo después, la propaganda soviética, gracias a sus numerosos repetidores en el mundo libre, pero ingenuo, había logrado durante años hacer creer a millones de personas, no todas ellas de mala fe, que había sido Corea del Sur la que había atacado a Corea del Norte en 1950, y no al revés.
El propio Picasso se había listado en aquella cohorte de fraudes ideológicos al pintar sus matanzas en Corea. Y con esto se está entonces refiriendo, y aquí también la mano del comunicador, la mano del periodista, dice, bueno, estos son matrices creadas artificialmente por sujetos que sabían lo que estaban haciendo para crear lo que hoy en día se diría una posverdad, una tergiversación de la realidad a favor de una idea o de una inspiración política particular, en este caso el comunismo soviético. Digo más, en la página 19, dice, la inmensa broma de la guerra bacteriológica americana en Corea, inventada in situ por un agente soviético, el periodista australiano Wilfred Buchet, dice, Pierre Daix, o Dex, no sé cómo se pronuncia bien esto, entonces redactor del periódico comunista Ce Soir, contó más adelante en 1976 en J'ai cru un matin cómo se montó aquel fraude periodístico. Es decir, estamos hablando, 20 años después, empezaron a salir un montón de personas y decían, mire, esto se hizo así, esto se hizo de otra manera. Y lo que él dice, y se lo citaba al comienzo, ¿por qué esa capacidad acrítica de muchos de tragarse ese aparataje propagandístico y a la vez ser muy inquisitivo con lo que presentaba los Estados Unidos como versión? Cuando además, y esto es una cosa que es una verdad pública, los Estados Unidos tienen como parte de su praxis democrática recurrentemente la liberación de documentos clasificados, es decir, los documentos que en una época han sido de secreto máximo para las instituciones, luego de cierto tiempo, una vez pierden su incidencia sobre la imperante realidad que pueda darse, son desclasificados y colocados para el acceso público. Eso es algo que no se ve ni siquiera hoy en día con los documentos de la Unión Soviética, porque todo el gobierno ruso actual mantiene un puño férreo sobre esa posibilidad investigativa. De allí que muchas cosas todavía no se sepan claramente, porque la investigación existió durante un tiempo luego de la 1991, pero luego fue denegada para muchas personas. Eso no se dice. Y él lo mantiene siempre como una experiencia crítica. Dice así, y aquí le da duro también a los franceses en cuanto a la guerra de Vietnam. Fíjense ustedes, estoy en la página 20. Dice, el misterio del antiamericanismo no es la desinformación solamente. La información sobre los Estados Unidos es muy fácil de conseguir, sino la voluntad de ser desinformado. Dice lo siguiente, al desplegar ese antiamericanismo inspirado, o mejor dicho, decuplicado en 1969 por la guerra de Vietnam, los europeos y sobre todo los franceses, de forma más notablemente injustificada, olvidaban o fingían olvidar que la guerra americana de Vietnam era el retoño directo de la expansión colonial europea en general y de la guerra francesa en Indochina en particular. Y eso es algo que es absoluta y taxativamente cierto. Es decir, Francia mantuvo luego de la Segunda Guerra Mundial un proceso de renuencia a deshacerse de algunas de sus colonias y se le vino abajo mucha de la situación del Pacífico Sur por las situaciones intestinas que no pudieron controlar. Y además hay que recordar el episodio sumamente cruel y cruento de la guerra en Argelia. Entonces, todo lo que sucedió allí, que para algunas cosas se miraba con un ojo relativamente suave y comprensivo, para los norteamericanos era siempre mirado como en juicio. Sobre todo esto, repetimos, en caso de la censura de los medios. Francia el Estado francés mantuvo durante mucho tiempo una situación de control fuerte sobre lo que se difundía en los medios en relativo a ciertos temas, o no. Y en cambio, cuando eso pasó, por ejemplo, en el 2001 en Estados Unidos, cuando luego ahí inmediatamente de la situación de las Torres Gemelas hubo una especie de precaución sobre lo que podía suceder en los días venideros, inmediatamente el mundo reacciona y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esta situación de censura, etcétera, etcétera? Seguimos adelante con Jean-François Revel. El libro que estamos analizando es precisamente La obsesión antiamericana. Esto de Jean-François Revel, periodista, pensador, yo me atrevería a decir incluso filósofo francés, por las posturas que mantuvo. Le sigo leyendo más. Dice acá en la página 23, se dice acá, en la esfera del antiamericanismo, el grado máximo de degradación intelectual se alcanzó en septiembre del 2001 después de los atentados contra las ciudades de Nueva York y Washington. Pasado el instante de la primera emoción y de las condolencias, en muchos puramente formalistas, se empezó a representar aquellos actos terroristas como una réplica del mal que, al parecer, causaban los Estados Unidos. Se trataba de la evasiva habitual de sociedades en quiebra crónica que han fracasado completamente en su evolución hacia la democracia y el crecimiento y que,
en lugar de buscar la causa de su fracaso en su propia incompetencia y su propia corrupción, acostumbran a imputarlo a Occidente de forma general y a los Estados Unidos en particular. Como pueden ver, pues Revel no rehúye los epítetos y el enunciado de tesis sobre las cosas que considera correctas. Y ahí, hay que decirlo, ajusta sobre todo mucho la óptica en sociedades, y en muchos casos de Latinoamérica acierta plenamente, que gustan de culpar al otro, al vecino, al próximo y sobre todo a los Estados Unidos, y no miran en su interior qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha podido hacerse mejor y por qué las iniciativas buenas no fueron respaldadas en su momento. Sigo adelante. Esto todo es bastante polémico, como usted puede ver. Acá no hay verdades establecidas, sino material para pensamiento. Y la idea precisamente de este canal es que usted no tiene por qué respaldar ni lo que dice Revel, ni lo que pudiese decir yo, sino que establezca usted mismo sus marcos de pensamiento, sus marcos de ideas. Eso sí, siempre respaldados por los hechos, siempre respaldados por la realidad. Pues de otra manera va entonces a empezar a elucubrar en ideologías que pueden o no tener anclaje en la verdad cotidiana. Seguimos adelante. Estoy en la página 35. Y acá esta es una de las tesis fundamentales del libro que les decía al comienzo. Dice, por una parte, la superpotencia americana es resultado exclusivo de la voluntad y la creatividad de los americanos. Pero por otra, se debe a los fallos acumulados por el resto del mundo, el fracaso del comunismo, el naufragio de África, de las divisiones europeas, los retrasos democráticos de América Latina y de Asia. Y aquí hay que decir que le asiste una enorme razón, porque no puede culparse a los Estados Unidos, por ejemplo, del suicidio de la civilización europea, con 2 guerras mundiales que los chinos llaman las guerras civiles de Europa, y no le falta razón, porque fue sobre todo en el caso de la Primera Guerra Mundial, Europa y cada uno de los países con sus colonias combatiendo allí, de manera que era una cosa relativamente fácil de diagramar, y en donde los Estados Unidos vinieron prácticamente al final del conflicto para inclinar la balanza a favor de los aliados. Seguimos adelante. Aquí hay una cosa que él critica, y no que critica, la observa. Dice que una de las situaciones típicas en Europa es que cuando hay un problema, esperan siempre que venga Estados Unidos. Y entonces, cuando Estados Unidos interviene, inmediatamente es acusado de imperialista. Y cuando se va, de aislacionista. Nunca puede hacerlo bien. Dice así. Pensemos en la perplejidad de un ciudadano de Montana o de Tennessee al enterarse de la intervención americana en la antigua Yugoslavia en los años 90, ¿no? Puede preguntarse con toda razón qué interés tienen los Estados Unidos en meterse en el sangrante atolladero de los Balcanes, obra maestra multisecular del innegable ingenio europeo. Pero Europa, que confeccionó con sus propias manos ese caos asesino, no es capaz de poner orden en él. Para hacer cesar o disminuir las matanzas balcánicas, deben encargarse los Estados Unidos de la operación, sucesivamente en Bosnia, en Kosovo y en Macedonia. Después, los europeos se lo agradecen tachándolos de imperialistas, al tiempo que tiemblan de canguelo y calificándolos de cobardes aislacionistas desde el momento en que hablan de retirar las tropas. Entonces, como usted puede ver, y eso es algo que se puede verificar en diversos ejemplos, la situación europea con respecto a los Estados Unidos. Si se interviene, inmediatamente salen unos intelectuales firmando algo ahí, que es esto es intervencionismo y tal. Cuando Estados Unidos dice va a sacar las tropas, no las debería sacar, es un acto de cobardía aislacionista, etcétera, etcétera. Eso se ha visto y hay mucha prensa que puede respaldar esa tesis que enuncia allí Revel. Bastante acertado, como suele serlo en este libro. De manera, dice acá en la página 49, que los Estados Unidos nunca tienen razón. Y al mismo tiempo, su intervención financiera o militar es universalmente deseada. Por ejemplo, los dirigentes africanos en la reunión de la Organización de la Unidad Africana celebrada en junio del 2001 en Lusaka, Zambia, reclamaban un plan Marshall para África, dice él. ¿Sí? Y entonces continúa. Ahora bien, casi todos los jefes pedigüeños que gobiernan, si puedo decirlo así, África, profesan un antiamericanismo habitualmente frenético. Acusan a los Estados Unidos de ser los culpables de la pobreza del continente o de la epidemia del SIDA. Así pues, el antiamericanismo funciona como un agente de irresponsabilización, pues las ayudas internacionales recibidas por África desde la independencia equivalen a 4 o 5 planes Marshall, cuya cuantía ha sido derrochada, dilapidada o desviada cuando no se la han tragado guerras incesantes o la han aniquilado reformas agrarias estúpidas,
copiadas del asfixiante sistema colectivista soviético o el sistema chino. Lo dijo en el 2001 y no está tan lejos si se pone uno a analizar lo que fue el cierre de muchos gobiernos africanos en términos de desastres en los últimos 25 años del siglo XX. Seguimos adelante. Repito, estas son cosas que es para pensarlas sobre todo. Yo creo que el mayor mérito de Rebel es poner temas sobre la mesa para que usted pueda analizarlos y tomar usted y sacar usted sus propias conclusiones. Acá se va a referir, y es prácticamente el tema final con que voy a cerrar esta reseña, a aquellas protestas antiglobalistas, él las llama antimundialistas, que se ejercían de forma bastante coordinada, no importa los lugares del mundo en que llegaron a estar situadas, sobre todo a comienzos del siglo XXI. Estas organizaciones, como hoy lo hacen otras ONGs y otras organizaciones, hemos visto cierta coordinación en lo que son las protestas de diversos temas en Estados Unidos, etc. Antes se hacía contra la globalización y contra el comercio libre. Y él, a propósito de ello, dice así. Él habla sobre cómo muchas de estas organizaciones empezaron con protestas y terminaron generando caos de violencia bastante organizados. Y dice lo siguiente en la página 58. Lo que demuestra que se buscó la violencia por sí misma es que era superflua, ya que los manifestantes antimundialistas o antiglobalistas, ¿no?, son casi todos ciudadanos de países democráticos, por tanto gozaban de libertad de expresión, con derecho al voto, pueden, si quieren, formar partidos políticos y presentarse a las elecciones para intentar hacer prevaler su tesis por la vía de la persuasión y la elección. En esas condiciones, parece singular que un primer ministro lo felicite por seguir una vía muy diferente. Ellos realmente atacaban la democracia con el fin de sustituirla por la fuerza. Para comprenderlos hay que remontarse al antiguo fondo cultural que los vincula a la tradición revolucionaria. Lo que esos manifestantes pretenden es remedar una revolución que se disfraza o se deshonra desde hace un siglo. No aspiran a hacer avanzar mediante la acción democrática un programa antimundialista que tienen derecho a concebir, pero del que precisamente carecen, pues sus ideas son incoherentes y sus informaciones indigentes. Los antimundialistas martillean con barras de hierro el viejo tambor anticapitalista y antiamericano, la leyenda de la eficacia milagrosa de la guerrilla urbana. Los jóvenes antimundialistas son en realidad unos vejestorios ideológicos, fantasmas resurgidos de un pasado de ruinas y sangre. Hablando de rejuvenecimiento, en Génova se vio, por lo demás, reaparecer banderas rojas adornadas con la hoz y el martillo, que incluso el partido de los excomunistas había arrumbado en Italia a partir del 89, la efigie del Che Guevara y la sigla de las Brigadas Rojas. Lo que los manifestantes atacan en la mundialización es el capitalismo democrático. Es América en la medida en que esta es, desde hace al menos medio siglo, la sociedad capitalista democrática más próspera y creadora. Lo que atacan es el liberalismo o simplemente la libertad, pese a ser ellos mismos los primeros beneficiarios de ella, puesto que se desplazan en todo momento como quieren. Y ahí empieza a desmontar en ese capítulo de antimundialismo y antiamericanismo las enormes incongruencias de esa izquierda que algunos franceses llegaron a llamar en otro tiempo izquierda caviar, pero el epíteto les cuadra a estos jóvenes bastante bien nutridos, bastante bien alimentados, y como él dice, que pueden moverse, pueden generar todo y que apelan a esas especies de protestas multicolores para tratar de evidenciar cosas que de otra manera no tendrían tanto vuelo, porque dice, bueno, ¿por qué no se organizan? ¿Por qué no presentan esto en elecciones? ¿Por qué no hacen un partido político? ¿Por qué no hacen una organización que pueda establecer esto para la sociedad entera? Sino que tienen que lograr es el escándalo mediático para imponerlo. Y por supuesto, tenía que hacerlo acá. Él lo vincula con uno de las raíces lamentables de toda esa fórmula de exposición política como fue el mayo del 68 francés. Él lo vivió y sabe de lo que está hablando, y dice lo siguiente en la página 63. El mayo del 68 europeo se enfeudó muy pronto con los lugares comunes del socialismo totalitario en sus versiones maoísta o trotskista, cuando al principio se presentaba como supuestamente antiautoritario, ¿no? El llamado movimiento de mayo del 68, al negarse al mismo tiempo a aceptar el juego de la legalidad democrática, ya aceptaba formalmente por los partidos occidentales, degeneró en terrorismo sanguinario durante los 20 años que siguieron. Entonces se constituyeron las Brigadas Rojas en Italia, la facción del Ejército Rojo en Alemania, el Ejército Rojo japonés, las células comunistas combatientes belgas y, más marginal pero no menos asesina, la Acción Directa en Francia. Los antimundialistas actuales tienen en común, cierto es, con los 68istas una visión marxista simplista. El mal absoluto es el capitalismo encarnado y dirigido por los Estados Unidos. Y no hay que ver esto como una situación particular, ni del 68,
ni del 2001. Esto tiene vigencia actual en muchas de las protestas de organizaciones que pretenden con sus escándalos y con sus ataques a las ciudades y a la propiedad privada justamente esconder postulados marxistas que han sido absolutamente erradicados por absurdos, porque solo conducen a la pobreza y a la miseria colectiva, excepto del pequeño grupo que los regenta, que ese sí se beneficia y saca mucho rédito de ellos. Sigo más, creo que ya el tiempo está apresurándonos un poquito. Les voy a un pedacito final sobre esta situación. Dice acá, esto es muy importante, creo. Estoy en la página 64. Dice, otra convicción que es común a los 68istas y a los antiglobalistas actuales es la de que los manifestantes de las calles son más legítimos que los gobiernos elegidos. Reconocemos en eso una muestra de entre las más enmohecidas de los oropeles colgados en el desván de los dogmas marxistas. El levantamiento de las masas es más democrático que la democracia formal. Esto es realmente dramático, ¿no? Dice, los demócratas, dignos de ese nombre, deben recordar enérgicamente que en su sistema político se confiere el poder metiendo papeletas en las urnas y no piedras en los escaparates. Y eso es algo realmente que es una especie de falsedad que la gente no se detiene a pensar. Y dice, bueno, pero ¿por qué unos sujetos que le tiran piedras o que invaden la propiedad privada y roban y saquean cosas, qué clase de representación de ideas más válida que gobiernos que han ganado su representación poco a poco, o partidos que han ganado su representación poco a poco, en gobiernos locales, regionales, etcétera? ¿Por qué uno va a tener más valor que otro? ¿Por qué va a ser más verdadero una posición que otra? Si usted piensa de una u otra forma, es importante que lo piense y lo considere, porque en ambos casos hay que ver el fiel de la balanza, dónde está situado, ¿no? Dice acá, para terminar, les digo, en la 66, la página, dice, la izquierda solo rechaza la mundialización mediante el mercado. De hecho, más el mercado que la mundialización. El objetivo de la izquierda es la mundialización sin el mercado. La mundialización siempre les ha parecido deseable, siempre que fuera ideológica y política. En los siglos XIX y XX, el socialismo se definió por esencia internacionalista. Fundó la primera, segunda, tercera y cuarta internacionales, cuyo nombre indica su ambición planetaria. Los comunistas soviéticos y maoístas siempre han sentido el deseo de imponer sus modelos respectivos a toda la humanidad, en caso necesario, mediante la intervención militar o la subversión armada. Y para ello huelgan muchísimos ejemplos que pueden sacarse de la historia. Hay muchísimo más que decir, me quedo con bastante material, puedo recomendarles ampliamente este libro. Tiene cosas atemporales que son ideológicamente válidas o postulados interesantísimos que pueden verse con una atemporalidad porque tienen vigencia en nuestro tiempo, en otro tiempo. Hay cosas muy perentorias, muy particulares que se trabajaron luego de los hechos del 2001 en la situación antiterrorista que él analiza. Sobre todo critica mucho la posición de algunas personas en Francia, de esos 113 intelectuales que salieron a firmar una posición allí donde decían esta guerra no es la nuestra, etcétera, etcétera. Y luego decía, bueno, fíjense ustedes, esta situación de esta guerra no es la nuestra, no es la que se mantiene cuando hay otros problemas y entonces sí se espera que Estados Unidos venga a hacer algo. Estaban hablando en particular en ese momento de la situación de la intervención bajo artículo número 5 de la OTAN en Afganistán. De manera que hay mucho tela que cortar. Un libro, como siempre, los de Rebel, muy bien escrito, muy bien informado. La obsesión antiamericana. Esto es un problema que lo conoce de primera mano buena parte del mundo, en especial Latinoamérica, en donde tenemos ejemplares que viven precisamente de fomentar esa obsesión, cuando muchos de ellos, y eso es precisamente parte de la ironía, si no tienen dineros en esa obsesión antiamericana y puestos en los bancos de ese imperio supuestamente mal dado, tienen muchísimos intereses por mantenerse en la mira positiva de ese supuesto imperio. Hay muchas contradicciones, sobre todo mantenidas por la prensa mundial, que no acaba de aclarar algunas posturas, que no acaba de aclarar algunas situaciones un poco de posverdad, de manipulación ideológica de los hechos, una prensa que no está precisamente presentando lo que debe presentarse, cuál es la verdad y los hechos que han sucedido. Es para pensar este tema. Aquí no hay nada dicho, aquí no hay nada definitivo y por eso lo presentamos acá y por eso lo exponemos para que usted pueda sacar sus mejores conclusiones. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto le interesa, de alguna manera le motiva, por favor márquelo allí, esté pendiente, venimos con más libros, tenemos diversos temas y esperamos además poder tener a Rebel con sus textos famosos probablemente acá como invitado nuevamente. Es el deseo también desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.